Qué difícil es muchas veces ir hacia el futuro con esa incertidumbre de no saber hacia dónde ir. Afortunadamente Dios siempre ha dirigido a su pueblo y siempre ha mandado profetas y profecías que les ayuden a ver hacia dónde ir, que les muestren el camino, que los motiven a acercarse a la palabra. Quizás tú no has disfrutado del don de profecía que el Señor nos ha mandado ya hace tiempo, de una persona muy especial que tiene muchos libros y muchos bestsellers, que es Elena de White. Quizás incluso dudes sobre ello y tengas preguntas y dudas. Y por eso este inverso queremos abordar este tema, el don de profecía. ¿Es útil para nuestro tiempo? ¿Es necesario? ¿Podemos encontrar algo bueno en ello? ¿La Biblia se apoya y nos dice que va a haber profecías en nuestros tiempos? Quizás sí, y es por eso muy importante que te plantees ese tema, que te pongas preguntas, que lo investigues, que lo profundices y a través de ello que empieces a disfrutar de lo maravilloso que es el don de profecía en nuestra iglesia y para todos vosotros que nos estáis escuchando. Bienvenidos a un Inverso más, un Inverso que es una colaboración entre Editorial Salsa Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España. Sobre todo cuando tú hables de la profecía, cuando tú quieras estudiar profecía, hazlo siempre con amigos. Yo estoy muy bien acompañado. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Estoy muy contento de estar con vosotros. No sé si son sonrisas de nervios por el tema Un poquito o estáis de verdad, ¿eh? No, un poquito de risas las de dos. alegría. Un poco de alegría, ¿no? Sí. Pues me alegra. Ojalá que sean de alegría de verdad, porque la profecía siempre tiene que ser enfocada con esa esperanza, con alegría, ¿no? Y yo creo que hablaremos de eso en este capítulo. Me gustaría preguntaros, chicos, ¿cuál es vuestra primera impresión de la profecía? ¿No? ¿Cuál ha sido vuestra primera impresión cuando os la han enseñado? Porque muchas veces he enseñado mal la profecía, ¿eh? Y tenemos que decirlo. Muchas veces hemos enseñado mal la profecía y eso somos responsables de que muchas personas le tengan un poco de miedo, ¿no? De repelús a la profecía. ¿Cuál es vuestra primera impresión de la profecía? ¿Cuál ha sido la relación que tenéis con ella? La verdad es que recordar profecía me recuerda una palabra, Armagedón. O sea, es lo primero, sí, de verdad, es lo primero que escuché y fue lo primero que supe de profecía, de apocalipsis, tal, Armagedón, uy no, todo mal, todo destrucción, el fin del mundo y claro, impresiona bastante en principio, pero he de decir que luego de estudiar un poco más y de profundizar en ella, ahora eso cambió a amor. Ya está. Qué guay, muchas gracias. Dani, Adi. Yo al principio también pensaba lo mismo, que todo mal, todo muerte, todo fuego, todo destrucción, todo así. Pero luego al final te das cuenta que las profecías son otra manera de Dios de cuidarnos. O sea, si tú a una persona no quieres que le pase algo, tú le vas a contar... Si tú puedes saber el futuro, le vas a contar, oye, no vayas por ese camino, o no cojas hoy el coche, o cosas así. Entonces Dios, que puede ver el futuro, nos dice, chicos, estad atentos porque van a pasar estas cosas. Tenéis que prepararos, tenéis que leer la Biblia, tenéis que estudiar, tenéis que descubrir lo que va a pasar para que el día que pase estéis preparados. Muy buen enfoque, ¿eh? Sí. Muy chulo. Natalia, Esther, ¿cuál ha sido vuestra relación con la profecía? Pues yo siempre que pienso en profecía pienso en Apocalipsis y Daniel. Pero, menos mal, ¿eh? pero también pienso en como muchos símbolos, simbología. Y claro, cuando escuchaba antes la profecía, siempre la escuchaba de boca de otras personas. Pero realmente cuando te pones tú a ver qué significan todos esos símbolos, a qué te quiere decir Dios a través de todos los símbolos y de todas las cosas que están en Apocalipsis y Daniel, es como que es otro mundo y le das otra perspectiva totalmente diferente a lo que es la profecía en sí. Pues sí, totalmente. Sí. Totalmente, Esther. A mí me pasa que lo llevo más como al nivel práctico y es que a la hora de lectura como que me quedo impresionada de las profecías porque son tan complicadas y tan enrevesadas, podríamos llegar a decir, que me parece increíble cómo Dios ha hecho que sus siervos a través del Espíritu Santo puedan escribir cosas tan interesantes de una forma como que no sé, como que ahora busca aquí, ahora encuentra esto, y no, que vas descubriendo cosas súper interesantes, la verdad. Es como un escape room, ¿no? Sí, totalmente. Es como un escape room del futuro. Y el hecho, no sé a vosotros, pero a mí, desde pequeño, desde los 9-10 años que mi primer contacto con la estatua de Daniel, cosas así, ¿no? No sé vosotros, pero yo cada vez que lograba entender que, sí que la cabeza es esto, no sé qué, era como que, qué genio.
voy a seguir estudiando más. Quiero descubrir... Es como atrayente. Sí, claro, es como que sé esto, quiero saber más, quiero descubrir más cosas. Entonces es ese continuo estudio de... Totalmente, es como un escape room divino, ¿eh? Sí. Que el Señor nos habla a través de ello y que yo creo que es súper interesante. Sabéis, cuando hablamos de profecía es muy importante que entendamos bien el propósito de la profecía, que entendamos bien el propósito de por qué Dios nos da Apocalipsis, Daniel y estos libros que son muy interesantes, que son importantes, que nos revelan cosas necesarias para nuestros tiempos. Y me gustaría leerte, a ti que estás en casa, que puedas leer Apocalipsis 1 y que veas realmente el propósito de ello, ¿no? Que dice la revelación de Jesucristo, ¿vale? Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y la declaró mediante su ángel, su siervo Juan. Aquí dice la revelación de Jesucristo. Tiene un propósito muy claro Apocalipsis y Daniel, revelarte a Jesús. Entonces, toda persona, ya lo hablaremos de los falsos profetas, toda persona que hable del Apocalipsis, de Daniel, con miedo, toda persona que hable con alarmismo, que esté encontrando papas por aquí y por allá, toda persona que esté encontrando teorías conspiranoicas, que si la agenda no sé qué, que si esto, que si otro, es como, chico, para. Apocalipsis te quiere hablar de Jesús, quiere revelarte a Jesús, quiere revelarte su amor, quiere revelarte cómo Dios te va a estar insistiendo, persiguiendo con la intención de que lo aceptes para poder salvarte. Esa es el objetivo de Apocalipsis, darte esperanza, darte ánimo, ayudarte a prepararte, darte fuerzas porque pronto viene Jesús. Y todo lo demás no entra en Apocalipsis, porque esto tiene que ser un libro predicado con amor, con esperanza, con cariño, y no con miedo, no con alarmismo, no con eso que genera en el cuerpo hasta un mal pasar. Apocalipsis tiene que ser predicado para que después de leer Apocalipsis siempre te lleve a Jesús. Y dicho esto, vamos a estudiar inverso y vamos con nuestro interioriza. Así que, Viandra, por favor, comparte nuestro interioriza de Apocalipsis 12, del 14 al 16. Sabes que aquí abajo siempre, Sa Feliz, te dejamos en el canal de YouTube y también en los Podcast High, te dejamos los colores, ¿vale? Porque si tú quieres practicar el subrayado de colores, lo puedes encontrar debajo en los vídeos para que tú mismo puedas subrayar esto y puedas seguir ese subrayado en tu casa. Así que, Viandra, por favor, compártenos qué subrayaste y sobre todo qué color utilizaste y todo esto. Así que muchas gracias, Viandra. Vale, primero leo los versículos del 14 al 16, Apocalipsis 12. Dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. He de decir que al leer estos versículos, bastante interesante, ¿no? Ver tanto simbolismo. Sí. Tanto simbolismo en la palabra de Dios y que es profundo. No tengo más que decir, ¿no? Pero como es un interioriza, pues la verdad es que comienzo con el versículo 14 y es subrayado en verde desde la parte que dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿Por qué lo he subrayado en verde esta parte? Porque realmente me sorprende. Me sorprende cómo la iglesia, que aquí es la mujer, ¿no? Representada en la mujer, estaba, al parecer, ¿no? Como nos dice, estaba delante de la serpiente. Pero, de la nada, cuando parecía que todo estaba perdido, llega y se le da las alas, las 2 alas de la gran águila. ¿Qué quiere decir? Sabemos que la gran águila representa a Dios. Que a veces cuando, como iglesia y como creyentes, estamos en una situación tan adversa, tan difícil, que puede parecer, oye, el enemigo ya me ha destruido. Ya de esto no salgo, o he caído otra vez, ya me siento mal, estoy derrotado. Pero no. Aquí es cuando nos dice que el Señor siempre está pendiente de sus hijos. De una forma que parece ficción. De repente es como, ya, van a morir todos. Cuando vemos esas típicas películas, ¿no? De, ay, no, ¿qué va a pasar? Pero de repente ocurre algo. Pues así actúa Dios con nosotros. Muchas veces parece que nadie en este mundo puede hacer nada por nosotros, pero ahí está Dios. Entonces me sorprende la manera en cómo Dios actúa de una manera extraordinaria. Siguiendo en el mismo versículo, dice que se la lleva a su lugar donde es sustentada. Y subrayo solo eso, es sustentada, porque lo subrayo en violetita o morado, porque para mí eso es como una promesa.
fíjate que se la lleva al desierto, a un lugar inhóspito, a un lugar donde parece que no hay nada, ¿no? Aparentemente. Pero, sin embargo, dice que allí la sustenta. Y eso es un mensaje también para nosotros. A veces pensamos que estamos pasando por una situación tan dura que es como aquí morimos, aquí desfallecemos. Pero no. Ahí donde estás, Dios te sustenta. Y claro, siguiendo con el versículo 15 que dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Lo he subrayado verde, no porque me sorprenda, sino porque me choca. Me choca y de verdad me molesta, porque digo, sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es que ahí digo, pero si has visto que ya Dios está haciendo todo para salvarnos y para salvar a su iglesia, a la mujer, pero aún sigue, va tras ella y le arroja cosas y quiere que sea arrastrada. Entonces, no debemos perder de vista que el enemigo es eso, no quiere nada bueno para nosotros. Puede presentarnos las cosas como buenas, pero al final lo que quiere es arrastrarnos, llevarnos siempre hacia el mal y al final apartarnos de Dios. Pero es que el 16 ya me dijo, bueno, ya, tranquila, porque dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Esto me parece súper importante y por eso lo he subrayado en azul, como eso es. ¿Ves? Ahí está, Dios obrando otra vez de una manera que no lo podemos entender, pero ahí está obrando. Entonces, la tierra abrió su boca, dice, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, es maravilloso cómo no sabemos, pero Dios obra. No entendemos, pero hace. Y aún cuando parece que la situación está perdida, ahí está Dios, sustentando, ayudando, liberando a la iglesia, a su iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros. Amén. Qué bueno. Qué bonito. Me ha encantado que lo has llevado como a una forma que ha sido como muy práctico de nosotros. O sea, aquí vemos la mujer, el águila, tiempo, mucha cosa, pero lo has puesto de una forma en el que lo has llevado como individualmente a cada persona de lo que es nosotros, de lo que los que estamos escuchando. Es lo que he entendido. Básicamente digo, a ver, sabemos que hay profecía y es importante estudiar todo, ¿no? Lo que nos ha dejado Dios, porque al final es eso, es un mensaje que nos da. Pero yo creo que más allá de todo es ver a Dios obrando de una manera significativa en cada uno de nosotros. Totalmente, Viandra, ¿eh? Qué bonita lectura, ¿no? Y ojalá muchos de nosotros pudiéramos tener esa lectura, ¿no? Y aparte también de la revelación que nos hace en nuestros tiempos de lo que va a pasar, también encontrar esa parte reflexiva de nosotros, ¿no? Que muchas veces descuidamos la parte reflexiva de Apocalipsis, de lo que nos tiene que decir y sobre todo de la fe que nos tiene que dar, ¿no? Que el Apocalipsis no nos tiene que dar miedo, sino al contrario, tiene que darnos fe y herramientas para seguir adelante. Así que, Natalia, me gustaría preguntarte algo que me parece muy interesante que nos expliques, que es cuál es la relación entre la ley y los profetas, ¿no? O sea, porque en la Biblia, si alguno encontramos ley, pero ¿cuál es su relación entre la ley y los profetas, ¿no? ¿Quién los profetas? ¿Quién eran los profetas, no? ¿Por qué Dios llama a un profeta? Y sobre todo, ¿cuál es su función de ese profeta, no? O sea, ¿dónde se sitúa el profeta y por qué, no? El para qué del profeta. Sí, pues bueno... si me permites, voy a empezar Adelante. Con la segunda y la tercera pregunta, que es la de ¿por qué Dios llama a un profeta y cuál es la función de un profeta? Entonces, sabemos que un profeta es un mensajero de Dios, que es una persona a la que Dios llama, y esa es la primera característica de los profetas. Es elegido por Dios. Dios mismo elige a esa persona. La segunda característica es que elige a una persona individual, es decir, no es algo que sea hereditario o algo que, bueno, como yo soy profeta, bueno, mi hijo es profeta, no, sino que Dios los elige, Dios elige a cada uno. Entonces, bueno, Dios lo que quiere hacer con los profetas es comunicar un mensaje y guiar a su pueblo. Vemos que lo ha hecho a lo largo del Antiguo Testamento y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Hay una cita de cierto pastor que dijo sobre los profetas que me gusta, y me gusta porque da como un resumen de lo que es la función y lo que es un profeta, y dice así: el espíritu de profecía es la forma en la que Dios guía a su pueblo en las crisis. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, el ejemplo de Noé, por ejemplo, conocemos un montón de profetas en la Biblia, pero cojamos el de Noé porque es el más común. En ese momento en el que Noé estaba en la tierra, era
la tierra estaba llena de pecados, estaba en tinieblas básicamente, que pecados sexuales, que se habían rebelado contra Dios, que no seguían los mandamientos de Dios. Pero Dios llama a Noé para darles un mensaje, el mensaje de que la tierra iba a ser destruida por agua. Lo que ahora nosotros conocemos como el diluvio, ¿no? Entonces, Noé estuvo predicando por muchísimo tiempo este mensaje al pueblo para que el pueblo se volviera de esos pecados y de esa rebelión que estaba teniendo contra Dios, y entonces volviera. Entonces, también vemos otra característica de los profetas, de Dios siempre envía un comunicado, pero es para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo vuelva otra vez a Dios y siga esas leyes o esos mandamientos que sabemos que siempre es lo mejor para nosotros. Entonces, ahora sí, la pregunta de ¿cuál es la relación entre la ley y los profetas? Entonces, sabemos que existe una estrechísima relación entre la ley y los profetas. ¿Cómo lo vemos? En el Antiguo Testamento vemos que cuando el pueblo se estaba siguiendo las leyes de Dios, no se rebelaba contra el Señor, sino que seguía todos sus mandamientos, todo lo que él enviaba. Entonces, ¿qué hacía Dios? Enviaba un profeta para guiar a su pueblo, para darles un mensaje, comunicarlos y guiarlos por el buen camino. Pero en cambio también vemos que pasaba lo contrario, de que si el pueblo le daba la espalda a Dios, empezaba a cometer pecado, básicamente. ¿Qué hacía Dios? Bueno, quito a mi profeta y ya no quiero saber más con este pueblo. También vemos que en Apocalipsis 17 hay también nos dice la relación entre la ley y los profetas, y es una característica del remanente. Leo Apocalipsis 17. La característica de los remanentes. Los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, los que guardan la ley de Dios, ahí vemos la ley, y tienen el testimonio de Jesús. Pero luego vemos que en Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahí vemos los profetas. Entonces ahí vemos la relación entre la ley y los profetas. Y para dar más ejemplos de cómo funciona esta relación entre la ley y los profetas, me gustaría leer Nehemías 9:26, que está súper clarito aquí. Pero te provocaron la ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces vemos que estamos aquí hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no solo se rebeló, sino que también echó la ley tras sus espaldas, es decir, no seguía para nada su ley. Mataban hasta sus profetas. Un caos. Un caos total. Pero no solo es así, no solo es que dejan la ley por o sea, no solo es que se aparten de la ley, sino es también, por ejemplo, lo vemos en el tiempo de Jesús con los judíos. De que los judíos llevaban la ley tanto a rajatabla, de que ellos estaban siguiendo tanto la ley de una forma en la que Dios tampoco quería, de que estaban aumentando la ley de Dios y todo esto. Entonces estamos viendo, bueno, estamos siguiendo la ley, pero tampoco o sea, se está siguiendo como Dios quiere que la sigamos. Y por eso no hubo un profeta hasta Juan el Bautista. Y vemos también en épocas más cerquitas en épocas más cercas de la Edad Media, por ejemplo, de cuando totalmente la religión fue tomada básicamente por lo que es la Iglesia, para sus intereses, para dar miedo a las personas. Entonces también ahí se olvidó lo que es la religión que Dios nos quiere enseñar, y no fue hasta Elena de White, la profetisa de nuestros días, que Dios envió a un profeta para guiar a su pueblo. Entonces ahora mi reflexión, lo que me gustaría sacar de aquí es Dios también quiere guiarnos a nosotros. Así que nos animo a todos a que podamos seguir esas leyes que Dios tiene para nosotros, esas instrucciones que Dios nos da, para que ese Dios que nos quiere guiar, que quiere guiar a su pueblo, que envía profetas, pues entonces pueda obrar en nuestras vidas y pueda siempre guiarnos por el camino del bien. Así es. Me parece bastante interesante lo de los profetas, porque sinceramente
muchas veces nos rebelamos contra Dios, Ujú. a veces sin saberlo, por nuestra actitud, por las cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Pero es que, no sé, es mi percepción. El pueblo de Dios, según habla la palabra, en el Antiguo Testamento, es como, se rebelaban pero mal, o sea, Sí. iban como, Debía saco. estar en un caos total. Sí, era todo un caos. Sinceramente, si vemos hoy el mundo en general, sí, existe lo mismo. Es Claro. decir, hay también inmoralidad sexual, hay muchísimas cosas y Ujú. estamos, por decirlo así, apartados de Dios. Pero es interesante, me ha parecido bastante interesante cómo has comentado acerca de los profetas, cómo fue retirado, Ujú. ¿no? Profeta para el pueblo porque se apartó de Dios. Entonces, eso yo creo que debemos tomarlo muy en cuenta. Ujú. Exacto. Cuando hablamos de los profetas es importante, ¿no? Que veamos cómo el Señor tiene ese deseo de que se arrepienta, ¿no? Como bien decía Natalia. Y cuando vemos un profeta, una persona llamada por Dios para guiar a su pueblo, qué tontos seríamos, ¿no? De verdad, qué tontos seríamos si nosotros sabemos que hay alguien que ha sido llamado por Dios, que trae un mensaje que viene directamente del cielo y decir, bueno, lo siento, pero no te voy a escuchar, ¿no? Es como que y lo vemos con David, ¿no? En esos momentos de crisis, el Señor siempre ha tenido a alguien para guiar a su pueblo, ¿no? En cada época de Sí. crisis, Dios siempre ha llamado a alguien para guiar a su pueblo, para darnos mensaje, para darnos revelación, para darnos luz. Y en estos tiempos tenemos a alguien que se ha revelado hacia nosotros, ¿no? A través de Dios se ha revelado hacia nosotros a través de Elena de White. Y muchas veces también se le pone en duda, ¿no? Se pone en duda su ministerio, lo que ha hecho, lo que ha escrito, si eso es así, si no. Obviamente hay que saberla leer, ¿no? Y por eso te recomendamos un montón de libros que hay que saber interpretar lo que dice como también la palabra, ¿no? Sí, Muchas veces sí. se le puede también utilizar de una forma irresponsable, lo cual tenemos que ser responsables a la hora también de leer tanto la palabra como lo escrito en Elena de White. Pero qué tontos seríamos, ¿no? Si es como que si hoy yo descubriera que alguien ha recibido alguna profecía, algo que Dios tiene que decir para nosotros, es como que digo, bueno, pues no me importa. Bueno, quizás tiene algo de valor, ¿no? Así que me gustaría poder avanzar porque justamente es la pregunta que muchos tenemos, ¿no? Es decir, la profecía sí es tan importante para nuestros tiempos. Dios tiene que decirnos algo hoy, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es la directriz para saber si realmente Dios está hablando hacia nosotros o no? Y Esther, me gustaría preguntarte, ¿el don de profecía crees que regresará a nuestros tiempos o tenemos que rechazar a todos los profetas que vengan? ¿Cómo podemos cribar entre los verdaderos profetas o los falsos profetas? Bueno, pues me gustaría leer con vosotros Joel 2 con el versículo 28, que dice: Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, creo que es bastante claro el versículo, ya lo explica por sí solo que en los últimos tiempos pues habrá personas que sí que profetizarán. Qué palabra más complicada. Y luego también me gustaría, en Apocalipsis 12 con versículo 17, cuando termina de hablar sobre la profecía que tenemos en este capítulo, dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué leemos esto? Porque como bien ha leído antes Natalia en el capítulo 19, el versículo 10, entendemos que, como dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, vemos que sí que va a haber profetas o que podrían haberlo, pero hay que tener cuidado. Porque también sabemos que en la Biblia misma pone que habrán falsos profetas y que puede haber gente que diga cosas que no son así. Entonces, como bien ha dicho también Josías antes, hay que tener cuidado de, por ejemplo, a Elena de White se le toma también como, se le pone en duda, pero ¿cómo sabemos si esto es verdadero o no? Pues tenemos la Biblia para ello y tenemos que estudiarla para comparar. En 1 Tesalonicenses 5... Hoy dando con las palabras complicadas. Sí, hoy voy a terminar. A ver, que lo busque. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21. Bueno, si lo tienes, Dani, dale. Sí, ¿Lo tienes? ¿Lista? Dale. si no que lo lea Dani. Venga, lo leo yo. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal.
Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como bien dice el versículo, tenemos que poner en prueba y en duda todo lo que escuchemos. ¿Cómo? Pues leyendo la Biblia. O sea, no podemos nosotros saber si es verdadero o no lo que está diciendo si tampoco estudiamos la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y saber comparar. Cuando vamos a la Biblia, Esther, como bien decías, para poder identificar un falso profeta o un verdadero profeta, es que la Biblia es clara, ¿no? Cuando se derrame el Espíritu Santo por segunda vez, habrá profetas y profetizarán, ¿no? Y profetizarán personas. Que, como bien dijo Natalia, ¿quién es un profeta? Profeta es toda persona que tiene un mensaje de Dios para nosotros. Primero, y algo muy importante, es que un profeta, y es una clave muy importante, un profeta nunca nos dará algo extrabíblico, ¿no? O sea, no nos va a decir algo que esté fuera de la Biblia. Todo el profeta tiene que ser cribado a través de la palabra y tiene que ser coherente con la palabra. Porque muy bien lo podemos encontrar en 2 de Pedro, cuando nos dice que todos los profetas hablaron a través del Espíritu Santo. Y como hablaron a través del Espíritu Santo, todos tienen que tener una coherencia en lo que dicen. No puede uno decir una cosa y luego contradecirse. Al contrario, todos tienen que tener una misma línea discursiva y tienen que tener la misma coherencia que tiene la palabra. De hecho, Elena de White llega a decir, yo soy la luz menor y la Biblia es la luz mayor. Yo solo estoy aquí con la intención de reflejar lo que dice la palabra y yo no os voy a dar ninguna luz fuera de la palabra. Yo, al contrario, os voy a motivar a través de mis escritos, y Dios quiere motivarme a través de mis escritos a que guardéis la ley y vayáis a la palabra por completo. En 1 Corintios 12 podemos encontrar, aparte, 3 características importantes para identificar a un falso o un verdadero profeta. El primero es que dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dirá maldito sea Jesús. Una persona, un profeta, no puede ir en contra, o su vida no puede estar en contra de los principios de Jesús, ¿no? Es como si viene un profeta y nos dice, no, tenéis que hacer esto, pero su vida lo vemos que es una persona que es infiel. Es una persona que tal, oye, no, espera. Primero tiene que haber una coherencia en tu vida. Obviamente nadie es perfecto y nosotros no creemos que el profeta sea infalible o tenga que ser perfecto. Pero sí que es verdad que su vida tiene que corresponderse con los principios de Jesús para entenderlo como un buen profeta. Seguimos más. Esta palabra, 2 Corintios 12, nos dice que a cada uno les ha dado manifestación del Espíritu para el bien común. El profeta también tiene que aportar al bien común, aportar a la iglesia, ¿no? No puede venir un profeta que diga, voy a quemar la editorial Sé Feliz. Oye, espérate, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene, no? Porque, o sea, ¿cómo podemos entender esto, no? Pues tiene que ser para el bien común. No puede dar profecías en lenguas extrañas que nadie entienda, porque si no, no tiene ningún sentido que dé una profecía que nadie entienda. Y por último, y es muy importante, es que cuando nos habla o cuando se da profecía, tiene, aparte de ser para el bien común, aparte de que tiene que cooperar hacia Jesús, tiene que buscar que la diversidad de entender que le está hablando para todos, ¿no? Para una iglesia diversa. Y la intención de la profecía es esto, para que llegue con la intención de poder discernir y poder ayudarnos a todos y cada uno de nosotros. Seguramente habrá profecías muy comunes y tenemos otras comunidades cristianas, ¿no? Donde viene una persona y tienen muy común, como decirte, oye, Dani, haz esto, ¿no? Es como que espera. No es como que, Dani o Natalia, haz lo otro. Y vamos a ver si realmente Dios quiere o tiene algo puntual que decirme a mí. Y hay que ser cautos, ¿no? Para entender qué es lo que Dios quiere decirnos y que su palabra nos habla a través de eso. ¿Cómo lo ves, chicos? Adelante, Dani. El típico versículo que hemos escuchado todos, ¿no? De a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Sí. No me acuerdo ahora mismo dónde está, lo estaba buscando y no lo encuentro, pero todos hemos escuchado eso. Y es a lo que tú has dicho, yo añadiría eso también, que totalmente. Si tú das una profecía que no va conforme a la Biblia, no es una profecía verdadera. Totalmente. A mí me gusta mucho la forma en la que se remarca que tenemos que estar estudiados y saber los tiempos en los que vivimos. Y por eso mismo yo me he leído El conflicto de los siglos, que la verdad es que cuenta muy bien desde cómo empezó todo, desde la historia, desde el pasado, hasta lo que va a pasar hasta el futuro. Entonces, me gusta mucho que es de la editorial Sé Feliz. Enséñalo. Me gusta un montón porque al final del libro, que es cuando ya empieza a hablar de los tiempos finales, también se menciona todo esto de los falsos profetas, de que cómo tenemos que ser cuidadosos, de cómo ver cuando algo es verdadero o no, y por eso os recomiendo muchísimo este libro, de verdad que os va a cambiar la visión de todos los tiempos que vivimos y muy recomendado. Pues muchas gracias. Pues mirad, vamos a la última pregunta, y es una pregunta también que es muy importante e interesante poder
responderla, ¿no? Y es Apocalipsis 12:17, dice, utiliza una frase muy llamativa, ¿no? Una frase que seguramente tú nos explicarás, Dani. ¿Qué significa esta frase y qué nos enseña a nosotros hoy la frase que nos vas a leer? Y ya cuéntanos qué es la frase, por favor. Vamos a leer el versículo y nos ponemos con la frasecita. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está la frase. El testimonio de Jesucristo. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es? Dato curioso. Aparece 4 veces más en el libro de Apocalipsis. Puede significar 2 cosas. O es el testimonio que se nos da o que se da acerca de Jesús, que pueden ser ya sea los evangelios o lo que Pablo habla en las cartas o lo que podemos ver en la Biblia, o el testimonio que el mismo Jesús da. Yo me quedaría con la segunda porque el Apocalipsis, su título original en griego significa revelación, y lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Es la revelación, lo dice Apocalipsis 1.1, es la revelación de Jesús que ha dado a su siervo Juan. O sea, es eso el testimonio de Jesús. Apocalipsis, el libro, lo que hace es demostrarnos quién es Jesús. Si no nos valía con todo lo que es el Nuevo Testamento, pues tenemos otro libro más que nos recuerda quién es Jesús y nos revela lo que Él hace por nosotros y anuncia lo que ha de suceder. Revela quién es Él, cuáles son sus planes, sobre todo, pues, en especial estos últimos días que estamos viviendo nosotros, porque, seamos sinceros, el mundo se está acabando. Sí. No sabemos cuándo, pero el mundo se está acabando. Y justamente para que nosotros nos preparemos. Entonces, se nos prometió, podemos verlo en Joel, podemos verlo en muchos otros momentos de la Biblia, en muchos versículos, podemos ver que Jesús, que Dios nos promete que va a enviar profetas, no nos va a dejar solos, porque Jesús, bueno, Dios es un Dios que se quiere relacionar y nos quiere cuidar. Entonces, si nos quiere cuidar, nos quiere preparar para que el día de mañana, cuando venga la crisis, cuando venga la tribulación, pueda guiarnos hasta las puertas de la Nueva Jerusalén. Ojalá nosotros seamos esos, ¿no? Ojalá seamos nosotros esas personas que tengan los mandamientos de Dios, ¿no? Y sobre todo que tengan el testimonio de Jesús. Muchos quizás lo pueden leer desde el perfeccionismo, ¿no? Lo pueden leer desde la exigencia y no quizás desde la compasión de comprender que tener los mandamientos de Dios significa tener ese deseo tan grande de estar a su lado, ¿no? Y aparte de estar a su lado, querer entender y comprender que Jesús tiene un testimonio que darnos, ¿no? Que su vida es un ejemplo para nosotros, que su palabra se quiere revelar hacia nosotros, y ojalá seamos nosotros que estemos tan empapados de Jesús, que tengamos ese deseo tan grande de que Él nos cuide, nos protege y nos lleve hasta el final de sus días con la intención de vivir eternamente con Él. Chicos, hemos llegado al final, lamentablemente. Ha sido un capítulo muy interesante, ¿eh? Todo el temor del principio desaparecido. Ha sido un capítulo lleno de gracia, lleno de amor, de cariño y bueno, muchísimas gracias. Ahora ya sí entendemos Apocalipsis. Ahora ya lo hemos entendido todo. Así que chicos, me gustaría que me compartierais por favor vuestros tweets, ¿vale? Si puede ser, compartirme vuestros tweets y decirme por favor qué resumís, ¿vale? Así que quien quiera, adelante. Yo sí, si queréis yo. Sí. Pues mi tweet es un poquito lo típico, pero bueno. No, adelante, por favor. Mi tweet es: prepárate porque tú también puedes llevar un mensaje de esperanza al mundo. Es muy bonito. ¡Qué bonito! Muy bueno. Para una camiseta, es animando a los que nos escuchan. Claro. Pues mira, el mío es, ¿vale? Os comparto el mío. Dice, Dios hará hasta lo imposible por captar tu atención. Pero no se queda ahí, ¿vale? Y dice, y te utilizará a ti para llamar la atención de los demás. ¿Estás listo? Qué chulo. Eso está. Qué bueno. Esa pregunta es como que ¿Estás listo? te anima a... Sí. Bueno, ¿quién más? Adelante. El mío es un poco largo, Vale. pero bueno, es más bien a modo de reflexión. Jesús da testimonio o seguridad a la Iglesia por medio de las profecías. En los últimos tiempos Dios no dejará que los suyos se pierdan entre dudas y oscuridad. Las profecías llenarán de luz. Qué guay, tía. Wow. Se te acabaron los caracteres. Dani y Andrea. Si quieres. Tú. Vale, yo. Pues lo mío es más que nada un resumen de lo que hemos dicho yo creo que todos al final y que debemos tener presente. Dios está presente aun cuando el enemigo hace todo para apartarnos de su presencia. Ay, qué guay. Qué bonito. Dani.
Jesús nos reveló lo que había de suceder. De ahí Apocalipsis. No tengamos miedo. La partida ya está ganada. Qué guay. Qué guay. Pues, Tus oye, tweets son... Muy bien, Sí, no, no, sí. buenos Muy tweets, buenos. buenos tweets, ¿eh? Muchas gracias, chicos, de todo corazón por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Y también agradecemos muchísimo a quien nos está siguiendo, a quien nos está viendo, a quien nos está escuchando. Te agradecemos mucho el tiempito que nos has dado y esperemos que este capítulo te haya motivado para estudiar Apocalipsis. Sabemos que Apocalipsis es como una universidad de la que te gradúas y nunca tienes tu título, ¿no? Al contrario. Lo importante de esto es que cuando tú entras a la universidad ya te dan tu título de graduado y después tienes toda la eternidad para poder estudiarlo. Hay muchas cosas que seguramente no comprendemos, pero que si preguntamos, si dudamos, si lo hacemos en grupos, si preguntamos a personas que llevan mucho tiempo, si leemos libros de Safeliz que tienen muchos contenidos sobre Apocalipsis, seguramente vas a poder encontrar muchas respuestas y mucha luz. Así que queremos recomendarte algo también y te dejaremos con un anuncio después para que te hable un poquito más de esto, pero me gustaría recomendarte lo que es 21 días para cambiar, que lo tienes Safeliz, que es del Dr. Pamplona y de Marcel Oniek, y te seguro que te va a encantar. Así que después de despedirnos te vamos a dejar con un video que te va a hablar más sobre esto para que lo puedas compartir con las personas que tú crees que le puedan ser de ayuda. Así que chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en un Inverso Más. Gracias. Nos vemos en el próximo Inverso. Recuerda, por favor, que estamos en el canal de YouTube de Safeliz, que lo puedes encontrar también en el podcast de JAE para que lo puedas escuchar, que se llama Inverso JAE, y que también estamos en la aplicación de Escuela Sabática y ahí vas a poder encontrarlo para poder compartirlo y además estudiar Inverso, que es muy importante, que en Safeliz puedes conseguir Inverso para que puedas estudiarlo, lo vas a poder encontrar en físico para que puedas subrayarlo y demás de contenidos sobre Inverso que encontrarás en nuestras redes sociales de JAE. Así que muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima semana y no te olvides que tenemos una cita semanal con Inverso para dudar, preguntar y sobre todo estudiar la Biblia. Así que chicos, hasta luego y nos vemos la próxima semana. Nos Hasta vemos. luego. ¿Es posible cambiar el estilo de vida? Probablemente te hayas planteado esta cuestión en algún momento de tu vida, ya sea para perder peso, para revertir una enfermedad, para romper con hábitos nocivos o, en definitiva, para sentirte mejor. Para ayudarte a alcanzar un estilo de vida más saludable y vivir con más calidad de vida, Safeliz presenta 21 días para cambiar. Una herramienta fantástica que te asesorará en el proceso de cambio mediante información útil sobre la necesidad del cambio, la motivación y el establecimiento del objetivo, y las pautas necesarias para conseguirlo. La obra ofrece una guía detallada para cambiar de manera sostenible en tan solo 3 semanas. La primera semana es de adaptación. La segunda, de enfoque en los beneficios. Y la tercera, de consolidación. Además, pone a tu disposición alternativas prácticas para el cambio, facilitando el proceso de adquisición de nuevos hábitos, así como la presentación de valiosos testimonios de personas que han experimentado el cambio en solo 3 semanas. 21 días para cambiar ofrece una visión esperanzadora, mostrando que, más que la genética, son tus elecciones de pensamiento y conducta las que determinan una salud integral. ¿Y tú? ¿Tienes 21 días? Puedes cambiar. Para más información, visítanos en www.safeliz.com.